Ya se- Tiene la palabra Francisco Ulloa. Señor presidente, compañeros legisladores, yo creo que se hace necesaria una intervención en torno a este tema al que le hemos dado seguimiento especial, por cuanto fue un encargo que me hicieran los asambleístas de mi provincia, sin distinción de bancada política, y fundamentalmente una responsabilidad para con la provincia y el país en tratar de garantizar los derechos que tiene nuestra jurisdicción. Creo yo que podemos empezar señalando que hay una enorme distancia entre lo que fue el proyecto original enviado por el Ejecutivo al documento que aprobó esta Asamblea Nacional. Este documento de 27 artículos, 4 disposiciones generales, 11 transitorias, una derogatoria y una disposición final, es un documento que puedo decir con sinceridad, es un documento bien trabajado y es por eso que expreso sinceramente la felicitación a la comisión que supo acoger las inquietudes que nosotros planteamos. ¿Y dónde radica fundamentalmente la diferencia entre el proyecto inicial y esta propuesta que hoy se va a convertir con seguridad en ley de la República? Que el documento original era un documento estático que en lugar de en realidad solucionar conflictos podía incendiar el país. Esta propuesta, en cambio, es una propuesta proactiva que busca, a través de una metodología y fundamentalmente de la participación directa del pueblo con sus gobiernos locales, de buscar las soluciones a los conflictos de límites internos que se tienen en el Ecuador. Y en ese sentido, yo creo que es muy adecuada la ley. Y para referirme al veto parcial, que me parece no fue tan fácil llegar a ese veto parcial, y es por eso que también resalto el que no haya existido un veto total, sino un veto parcial. Porque de paso esta es una de las leyes que está establecida en la Constitución de la República. Y al ser una de las leyes que está establecida en la Constitución de la República, era algo que no podíamos dejar sin solucionar en esta Asamblea Nacional. Pero ¿por qué es fundamental tener una adecuada ley de límites internos? Porque definitivamente podremos acabar con todas esas zonas grises que se quedan sin atención en muchas de las ocasiones, porque unos u otros evaden sus responsabilidades o porque en algunos casos no pueden asignar presupuestos por la dubitación que tienen en torno a la pertenencia o a si es o no es un territorio, jurisdicción de tal o cual. El veto como tal, yo pienso que parte de una buena intencionalidad, esa buena intencionalidad que puede existir, que transcurridos los 2 años existan autoridades locales como alcaldes o prefectos que simplemente hagan un lavado de manos, que dejen que transcurra el tiempo y eviten tomar lo que en muchas ocasiones he escuchado, una papa caliente por no ir a discutir con su pueblo y buscar las soluciones definitivas. Pero si bien es cierto, parte de una buena intencionalidad, no deja de quedarme una duda en cuanto a la constitucionalidad como tal, pese a la intervención que ha hecho Virgilio. Porque las causales de destitución de una autoridad están tipificadas claramente en la Constitución de la República. Sin embargo, yo creo que vale la pena que esté constando aquello, ya que de lo que se habla es de una revocatoria de mandato. Y al hablar de una revocatoria de mandato, lógicamente tendrá que existir todo un procedimiento que conllevará, como es lógico, a una consulta para la revocatoria del mandato, y eso sí será perfectamente democrático. Quizá, y eso es lo que aspiraría yo, es que en el reglamento que viabilice la ejecución plena de esta ley se tenga la claridad suficiente
para no dejar a libre arbitrio de la Comisión Nacional de Límites Internos la fijación de límites territoriales cuando no se llegaren a soluciones. Tiene que garantizarse los derechos históricos, las argumentaciones que den los pueblos en torno a la pertenencia o no de un territorio a determinada jurisdicción. No debe haber una simple decisión administrativa de esta comisión para lo que significa esa fijación de límites. Aspiro que en ese reglamento que norme la ley, que expida el presidente de la República, sea un reglamento que brinde las garantías suficientes como tal. Creo yo, para finalizar mi intervención, señor presidente, que si bien es cierto podemos allanarnos al veto, porque de acuerdo al número de presentes aquí ni siquiera reuniríamos el número de asambleístas para insistir en el texto original. Lo que sí puedo señalar es que el momento en que termine el día de hoy el tratamiento de esta ley, empieza un momento importante para lo que significa enfrentar un problema permanente que ha existido en el Ecuador. Yo he podido revisar muchas creaciones de parroquias en donde no consta límite ninguno. He podido revisar muchas creaciones de cantones con equivocaciones enormes en cuanto a su delimitación como tal. Y eso lógicamente que frena el desarrollo del país, frena el desarrollo de las jurisdicciones. Y en esto tenemos que tener una responsabilidad conjunta. Lo fundamental para el éxito de esto, señor presidente, está en el hecho de que los gobiernos locales y sus autoridades no tengan miedo de ir a hablar con los ciudadanos, no tengan miedo de ir a hablar con el pueblo para garantizar que efectivamente se puedan llegar a consensos adecuados. Aquí quizá lo que debemos iniciar haciendo es un llamado a las autoridades locales que, si bien es cierto, van a estar cruzadas por un proceso que se viene, algunas de ellas no serán renovadas y algunos dirán de los 2 años me quedó 1, pero creo que en 2 años es más que suficiente para que de una vez por todas dejemos solucionando un problema que sí ha causado molestias, retrasos y fundamentalmente lo único que ha hecho es perjudicar especialmente a pueblos pobres. Ojalá, y con esto finalizo, señor presidente, que la Comisión de Fijación de Límites, una de las cosas fundamentales que haga en el caso de tener que llegar a esa instancia final, no sea simplemente tecnocrática y desde un escritorio trazando líneas establezca esa delimitación, sino que también abra un espacio de análisis verdadero para solucionar en forma adecuada. Recordemos, señores legisladores, que inclusive está corriendo el tiempo para lo que significa la vigencia plena de una nueva distribución político-administrativa con el funcionamiento de las regiones. Y de ello muy poco se ha hablado, muy poco se debate. Ojalá en forma seria quienes vayan a ser candidatos y candidatas a los gobiernos locales empiecen a debatir en forma seria este tipo de temas para que luego no ocurra que las regiones del país empiezan a generar, en lugar de un aporte, un conflicto distinto y podamos garantizar de manera efectiva un desarrollo armónico del Ecuador. Señor presidente, resalto el hecho de que el día de hoy, más allá de que cualquiera sea el resultado de la votación que hoy tengamos, vamos a tener una ley de límites internos que, bien aplicada, garantizará mejores días para el Ecuador. Muchas gracias.